Muy feliz sábado. Los invito a abrir sus Biblias en Joel capítulo 2, versículos 28 al 32. Dice el Señor: después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños. También sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquel día. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el resto el cual habrá llamado. Estas palabras anticipan una promesa que iba a ser clave y fundamental en estos últimos tiempos: el derramamiento del Espíritu Santo. Ese poder tan necesario para que la Iglesia pueda llevar adelante la predicación del Evangelio, ese poder tan necesario a nivel individual para que cada cristiano tenga éxito en esta tarea de dejar que Dios transforme su carácter y lo prepare para el reino de los cielos. Pero surgen varias preguntas cuando queremos hablar del Espíritu Santo. Yo quiero hablar esta mañana específicamente del derramamiento del poder del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Vieron que la Biblia usa figuras muy agrícolas para ejemplificar el Evangelio. Habla de una lluvia temprana y de una lluvia tardía. La lluvia temprana servía para ablandar la tierra, para que los surcos en la tierra se pudieran hacer con facilidad y la semilla fuese sembrada. Para eso servía la lluvia temprana. Pero la lluvia tardía, una vez que había avanzado el cultivo del cereal que sea, ¿no? Del que se trate, al final, antes de levantar la cosecha, caía una lluvia tardía que servía para terminar de madurar el grano antes de que fuese recogido. Jesús tomó esta figura del campo, figura agraria, para hablar del poder del Espíritu Santo, que iba a ser dado en dos momentos, porque esta profecía tiene un doble cumplimiento. Al principio de la siembra, estoy hablando del día del Pentecostés, cuando tuvo su primer cumplimiento de esta promesa, Jesús le dijo: esperen en Jerusalén el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. Allí esperaron y lo recibieron. Y en segundo lugar, segundo cumplimiento, antes de la venida de Cristo, antes de levantar la gran cosecha, Dios tiene que derramar de vuelta sobre este pueblo suyo el poder del Espíritu Santo, con sueños que lo dirijan, con milagros que acompañen la predicación del Evangelio, como ocurrió en la primera época, a partir del día del Pentecostés, y que se extendió por un buen plazo. Las preguntas que surgen son las siguientes. Primero, ¿quién es el Espíritu Santo? Porque es un tema muy debatido ¿no? Hay distintas opiniones sobre el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Vamos a tratar de contestarlo, ¿no? ¿Qué funciones tiene? Segunda pregunta a contestar: ¿cuáles son las funciones del Espíritu Santo? A veces conocemos mucho del Padre, mucho del Hijo, pero poco del accionar del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, ¿qué requisitos debemos cumplir o qué condiciones se deben dar para que el poder del Espíritu Santo sea derramado a nivel personal y a nivel de toda la Iglesia? Vamos con la primera pregunta: ¿quién es el Espíritu Santo? Hay distintas opiniones. El mundo evangélico dice que es un viento, que no es un ser personal. Es una fuerza, un viento, ¿no? Entonces él viene en forma de viento, juega un poco con la iglesia, tira a la gente para acá, para allá, y para ellos ese es el Espíritu Santo. Hay otros amigos que golpean las casas muy temprano los domingos, generalmente vienen de dos en dos, golpeando las puertas, que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza eléctrica. No es un viento, dicen ellos, es una fuerza eléctrica, corriente 220, como cuando uno se enchufa a la corriente, ¿no? Que sacude a la persona. Pero en ambos casos, el Espíritu Santo no sería una persona, sino que sería una fuerza. ¿Es esto real o el Espíritu Santo es una persona como nosotros predicamos? El Espíritu Santo es una persona, porque la Biblia es clara cada vez que lo nombra en darle atributos personales. Elena de White lo llama la tercera persona de la divinidad, persona.
Y cuando la Biblia se refiere al Espíritu Santo, se refiere a Él en estos términos, por ejemplo. Íbamos a ir a tal lugar, pero el Espíritu nos dijo, no entren en este lugar, vayan a otra ciudad. O sea que el Espíritu tiene voluntad e inteligencia y le va dando indicaciones y consejos a la iglesia. Dice la Biblia, no pongan triste al Espíritu de Dios. Si se puede poner triste y además de pensar puede tener sentimientos, entonces es una persona. Estamos hablando de un ser personal. Por supuesto que no es una persona humana como nosotros, es una persona divina, espiritual, pero es una persona, ¿no? Entonces, tenemos la definición del Espíritu. De paso, ¿qué función cumple? Vamos a la segunda pregunta. ¿Qué función cumple? La función del Espíritu Santo está concentrada, aunque su función es múltiple, pero tiene dos funciones principales que concentran la atención en la Biblia. Y voy a tratar de explicarlas. De paso, hablando de esto de la confusión del Espíritu Santo con una fuerza, quería decirles que el Espíritu Santo se llama así porque ahí viene la confusión, ¿no? Espíritu significa, o se traduce desde la palabra neuma, que es en griego, que significa viento. Y uno dice, bueno, es viento. No, no es viento. Los nombres son puestos en base a la función, no en base a la esencia. Él tiene la función del viento, pero él no es viento. Él tiene la función del viento. ¿Cuál es la función del viento cuando es fuerte? Empujar y empujar, ¿no? El viento te arrastra cuando es fuerte. El espíritu tiene la función de llevarme, arrastrarme, concentrarme a los pies de la cruz, llevarme a Cristo, ¿no? Esa es su tarea. Cristo, por ejemplo, se llama el Hijo, se llama Hijo del Hombre. ¿Y por qué? Porque Él vino a servir al hombre. Porque Él no fue hijo del hombre, hijo de un hombre. Se lo llama Hijo de Dios porque vino a servir a Dios, no porque fue hecho por Dios. Porque Dios no lo hizo, existió en la eternidad. Juan 1.1 y otros lugares son claros en la Biblia, ¿no? Él existió desde la eternidad. Entonces, la función de Él es como la de un hijo, ser obediente a Dios y venir a servir no solo a su Padre, porque Él se había hecho 100% humano, sino al hombre también. Por eso es Hijo del Hombre o servidor del hombre. Él hizo muchísimo por nosotros. Y el Padre no se lo llama Padre porque Él haya creado al Hijo, sino por la función de Padre en el plan de salvación. Estamos hablando de funciones en el plan de salvación. En el plan de salvación, Él nuclea a la familia, es el referente, y entonces lo que hace es reunirla de nuevo, esperar a ese hijo pródigo que todavía tiene que volver todos los días, esperar por Él, y cuando viene, ir a buscarlo, abrazarlo, como venga, y llorar con Él de la emoción y de la alegría y hacer una fiesta en el cielo. Porque hay más alegría y más fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan arrepentirse, dice la Escritura. Entonces los nombres son por las funciones, ¿no? Tiene función de viento, tiene función de hijo para salvar al hombre, tiene función de padre. Cristo nos empuja, Jesús nos eleva al Padre porque es la cruz la que une la tierra con el cielo, y el Padre nos recibe en el cielo, en la familia celestial, para que podamos ser llamados hijos de Dios. Hace poquito, en una declaración oficial, el pontífice de Roma cometió un error gravísimo. En la Fratelli Tutti, como dicen, ¿no? Dijo que todos eran hijos de Dios, y la Biblia no dice eso. Los que lo buscan y aceptan el sacrificio de Cristo y los que lo buscan en obediencia y en amor, esos son hijos de Dios. Los que volvieron a casa, ¿no? Los que volvieron y el Padre los abrazó. Somos todos criaturas de Dios, pero hijos de Dios solamente aquellos que responden al amor del Padre y pueden volver a la casa del Padre. Entonces, doble función del Espíritu Santo. Vamos a las funciones. De paso, para ver las funciones necesito hablar de un sobrenombre del Espíritu Santo. Si vienen conmigo a la Biblia, vamos a leer Mateo 12, Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 28. El contexto es el siguiente: Jesús está echando fuera demonios y los atacantes, esos dirigentes judíos, empezaron a criticarlo por la espalda, atrás de toda la multitud, y decían, claro que lo hace por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Y él se va a defender, él se dio cuenta, ¿no?
Y dice, ojo con lo que están diciendo. Y ahora voy a este versículo, ¿no? Versículo 28, capítulo 12. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Él estaba 100% humano, había dejado toda su divinidad en el cielo, se había hecho un hijo del hombre, hijo de Dios, y ahora necesitaba el poder de otro ser de la divinidad, que es el que se lo va a dar. De paso ahí ya tenemos una de las funciones del Espíritu, dar poder. Y por el poder del Espíritu es que Jesús echaba fuera demonios, hacía milagros y predicaba, ¿no? Lo mismo que ocurrió con los otros discípulos y que ocurre con nosotros. Él es que no somos divinos, solo por la acción de esa tercera persona de la divinidad podemos hacerlo. Entonces le dijo que lo hacía por el Espíritu de Dios. Si ustedes vienen conmigo al mismo versículo, pero en otro evangelio, Lucas capítulo 11, versículo 20, yo no lo voy a leer entero porque es el mismo versículo y la misma ocasión. Nada más que Lucas, en lugar de llamarlo Espíritu de Dios, usa el sobrenombre del Espíritu Santo y lo llama el dedo de Dios. El dedo de Dios. Mateo dice el Espíritu de Dios, si por el Espíritu de Dios echo fuera demonios. Lucas dice si por el dedo de Dios yo echo fuera demonios. O sea que el Espíritu Santo es el dedo de Dios. ¿Qué funciones tiene el dedo? Dos funciones claves. Primera función, comunicar un mensaje cuando es imposible hablar libremente porque hay interferencia entre el que habla y el que escucha, ¿no? Los presos, por ejemplo, a mí me tocó mucho predicar en el ministerio carcelario, se hablan con las manos de patio a patio porque tienen una gran distancia. La distancia no los deja escuchar si todos quieren hablar unos con otros. Entonces usan los dedos y tienen un lenguaje que ellos entienden con los dedos. Los sordomudos, lenguaje de señas, ustedes lo conocen, y así hacemos nosotros cuando alguien no nos puede escuchar, le hacemos señas, ¿no? Uno no escucha de lejos, está lejos y le decimos que venga, ¿no? Y entonces como no se escucha con la mano, le hacemos con los dedos como una señal que el otro entiende que venga, ¿no? Acá pasa lo mismo, estamos con el pecado en el medio, una enorme distancia que puso el pecado entre nosotros y Dios. Pecado quiere decir separación etimológicamente. Entonces, ante ese semejante ruido de pecado, distancia del pecado, Dios nos tiene que hablar con su dedo. Y su dedo es el Espíritu Santo. Primera función del Espíritu, comunicar todo lo que la deidad decide, Padre, Hijo, Espíritu Santo deciden, Él va y lo comunica, porque Dios es un Dios de orden, y en el plan de salvación, igual que en el cielo, tiene distribuidas las funciones. Si bien los ángeles adoran a toda la divinidad, el que está a cargo de dirigirlos es Jesús, el arcángel Miguel, jefe de los ángelos mensajeros. Pero no es otra persona de la divinidad el que le da directamente las indicaciones a los ángeles. Es Jesús, el arcángel, el jefe de los ángeles. Por si a alguno le queda duda y dice, entonces si es un ángel debe ser creado. No, él no es un ángel, es un arcángel, único arcángel, jefe de los ángeles. Y por si quedan dudas, el nombre en hebreo, Miguel, ¿quién es? Y él Dios, quien en sí mismo es Dios. Hablando en singular de Dios, él, quien en sí mismo es Dios. Entonces, este es el jefe de los ángeles, quien en sí mismo es Dios. Eso lo hace Jesús. En el orden fuera del plan de salvación, o dentro también, porque los ángeles también participan, pero en el orden celestial. Dios se distribuye las tareas y la divinidad también lo hace en el plan de salvación. ¿Quién va a comunicarle todo a los hombres en el plan de salvación? El Espíritu Santo. Es así. Segunda de Pedro 1:21, los santos hombres de Dios hablaron inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo, porque es la función del Espíritu. Al momento de tener que revelar la ley y escribirla en tablas de piedra, ¿quién la escribe? Éxodo 31:18, escritas en tablas de piedra por el dedo de Dios, el Espíritu Santo. Y si es Él el que nos dio la ley, ¿cómo va a ser Él, como dice el mundo evangélico, el que ahora abolió la ley? Imposible. La ley es reflejo del carácter de Dios. Primera función del Espíritu, comunicar un mensaje ante este problema ruidoso del pecado. Segunda función, fíjense, pongan la mente y la imaginación en el emperador romano.
El emperador romano en el circo romano, un gran estadio, me tocó una vez estar ahí, pude ir a predicar ahí y aproveché para ir a ver el circo romano. Terrible estadio, como los estadios de fútbol de hoy, ¿no? Y abajo en la arena, un deporte increíble, deporte entre comillas. Porque este era un deporte que le gustaba a los romanos, que tenía mucha sangre. A los romanos les gustaba ver sangre. Gladiadores peleando, ese era el deporte principal en la arena. Número previo, leones hambrientos comían cristianos. Se los largaban para ver todos ese show de sangre horrible. Darán cuenta por eso seguramente los que lo llevaron adelante. Y eso era para ellos deporte. Gritaban muchísimo, había hinchadas de gladiadores. Hinchadas lo llamaríamos hoy, ¿no? Simpatizantes de uno del otro que gritaban, los alentaban, pedían sangre, le daban fuerza a uno a otro. Había un ruido terrible. Y el emperador tenía que estar sí o sí, si no, no había juegos en Roma el fin de semana, ¿no? El circo romano no funcionaba sin el emperador. El emperador estaba apostado en una platea más alta, diríamos, en un palco allá arriba, rodeado de la guardia real, y daba indicaciones, todo lo dirigía él. Pero como había mucho ruido y mucha distancia con la arena, él tenía que usar los dedos para hacer señas. Yo no sé si haría estas, yo digo las señas que hoy nosotros conocemos. Esperen, dejen eso para después. Como no lo escuchaban los soldados, ¿no? Con estas sencillas señas de dedos transmitía el mensaje. Iba diciendo cómo, ¿no? Acá y allá. Entonces, ahí estaba la transmisión del mensaje. Pero había un dedo del emperador que va a reflejar la segunda función del Espíritu Santo. Primera, comunicar un mensaje. ¿Cuál es la segunda? Poder, darnos poder. Porque en el pulgar del emperador había poder. Cuando el gladiador estaba en el piso y el otro lo iba a matar después de 20 minutos de lucha y la tribuna gritaba que lo mate, querían ver sangre, y los demás gritaban que no lo mate, había un ruido espectacular, los soldados frenaban si estaba muy embalado al que venía ganando, lo tenían entre todos y miraban al emperador. Y el emperador ponía su pulgar. Si el emperador en el medio de los gritos te ponía me gusta, vos te salvabas. Porque le gustaste al emperador y te quería dar otra oportunidad. Si el emperador le bajaba el pulgar, de ahí quedó el dicho, te bajaron el pulgar, no te quiere, si tu jefe te bajó el pulgar en el trabajo no te quiere y te está a punto de echar. Entonces no me gusta, ¿no? Y ahí los soldados lo soltaban y lo mataban al otro gladiador. Entonces en el pulgar, en el dedo pulgar de este emperador, que era el que gobernaba el mundo conocido, había poder. En el dedo de Dios, emperador del universo, de la divinidad, el Espíritu Santo es el poder y el que transmite el poder, el que tiene el poder para transmitirlo. Si tu vida, vos querés cambiar y querés empezar una vida nueva y te gustaría tener un carácter distinto y tratar distinto a los demás o te gustaría ser transformado, vos tenés que acudir al Espíritu Santo porque es el único capaz de darte el poder para cambiar. Si como iglesia queremos llevar adelante la fuerte predicación en el tiempo final, en este tiempo que comienza a calentarse de la batalla final, nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo, porque si no lo invocamos, no tenemos poder. Elena de White dice en Joya de los Testimonios que si hablamos poco del Espíritu, pensamos poco en el Espíritu y pedimos poco la promesa del Espíritu en oración, va a haber sequía y muerte espirituales, o que por pedir poco, lo dice de otra manera en realidad, por pedir poco o no pedirlo, nosotros estamos en una sequía y en una muerte espiritual. Y hay que resucitar, de eso se trata el reavivamiento en el Espíritu. A nosotros, quizás por el deseo de distanciarnos un poco de la falsa manifestación del Espíritu, empezamos a hablar poco del Espíritu y a pensar poco en lo que Él hacía, porque no queremos que nos confundan con los falsificadores. Pero díganme si no nos equivocamos, porque ellos son falsificadores, pero nosotros tenemos que poner en alto el poder del Espíritu. ¿Cómo comunica la verdad? Poner en alto la comunicación del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿no? Eso es lo que debemos hacer. Tengo una frase para leerle. Ahora vamos a ver en Hechos, de paso, si quieren ir buscando en la Biblia Hechos capítulo 2, vamos a ver un poquito la primera manifestación del Espíritu para ver cómo va a ser la segunda. Vamos a ver la lluvia temprana para ver cómo va a ser la lluvia tardía. Yo también voy a ir a ese lugar.
Primera condición, porque ahora nos faltaría responder nada más cuáles son las dos condiciones para recibir el poder del Espíritu. La primera condición se ve claramente en lo que ocurrió en Pentecostés. ¿Por qué los discípulos recibieron la lluvia temprana? Porque estaban las condiciones. No llueve si no hay condiciones climáticas propias, ¿no? Cuando está muy fresco, uno dice no va a llover, porque ya bajó el calor y ya no va a llover, a pesar de que amagaron las nubes. Porque tienen que darse ciertas condiciones, tienen que chocar corrientes frías y calientes arriba a nivel aéreo, en el cielo, para que la lluvia se produzca. Lo mismo tiene que pasar para que se produzca la lluvia espiritual. Se tienen que dar condiciones espirituales. ¿Cuál es la primera? La primera es clara en el hecho en la vida de los discípulos. Yo tengo que tener deseos de ganar almas para Cristo, para recibir el poder del Espíritu Santo. Escúchenme lo que estoy diciendo, ¿no? Tengo que tener deseos de llevar personas a los pies de Cristo para poder recibir ese poder del Espíritu Santo que estamos anhelando. Si yo no tengo deseos de ganar almas para Cristo, ¿y para qué voy a recibir el poder? Si el poder está dado para predicar el Evangelio y para que la gente acepte esta buena noticia de que hay esperanza porque Cristo pagó nuestra deuda. ¿Para qué sería? Y ojo, nadie me entienda mal, porque yo no estoy hablando de ganar almas en sentido numérico. No estoy hablando de hacer números para Cristo. Yo soy contrario a los blancos numéricos, no los veo en la Biblia. Veo números en forma de datos. Salieron los 70, Jesús no le dijo, a ver, los 70 tienen un blanco de 3.000, no le dijo nada, nos mandó. El blanco es todo lo que se pueda, pero después hay números estadísticos de lo que pasó, para que nosotros sepamos que el Espíritu actuó, como pasa acá, no ahora vamos a ver un número estadístico. Estoy hablando no de números, no de blancos, no de personas contadas por números, sino que estoy hablando del amor que tenemos que tener adentro por la gente para compartirle este Evangelio. Salir, visitarlos, buscarlos, hablarles de Jesús. Si no lo hago, no tengo deseo de hacerlo y no me mueve nada que mi vecino, mi amigo, un desconocido esté en los pies de Cristo, nunca voy a recibir el Espíritu Santo. Si vos estás sintiendo que amás a la gente y que querés predicarle y no sabés cómo, sentite bien, venís por buen camino. Siga así, te pondrían en el boletín que le ponen a los chicos en la primaria, ¿no? Si no lo tenés, empezá a preocuparte, empezá a ocuparte, vamos a decir más claramente, y empezá a orar. ¿Y qué tengo que orar, pastor? Tengo que orar, Señor, pon en mí el mismo pensar y el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo no estimó el ser igual a Dios, Filipenses 2, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse. Yo no puedo bajar, porque yo me aferro de esto, yo soy igual a Dios, tengo acá la adoración de todos los ángeles, no puedo ir hasta ahí abajo. Y no solamente lo hizo porque pensó que tenía que salvarnos, porque nos amaba profundamente, de tal manera amó Dios al mundo que fue enviado a su Hijo, la divinidad decidió enviar a su Hijo, para que todos tengamos vida eterna. No solamente eso, sino que descendió más, hasta la muerte de cruz. La muerte más cruel, más baja, más humillante. ¿Por qué? Porque el pecado es lo más cruel que hay, lo más bajo y lo más humillante. Entonces, para pagarlo hacía falta, y lo eligió Jesús, la muerte del mismo nivel de lo que es el pecado. Y lo hizo. Si vos no sentís y no pensás como Cristo, ¿para qué le robaste el nombre y tomaste su nombre en vano? Porque si vos te llamás cristiano y tomaste el nombre de Cristo, tenés que sentir y pensar como Cristo. Si no, estás tomando su nombre en vano y has violado la ley de Dios. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor, si yo no lo siento así, y digo, no, esa debe ser la función del pastor o de algún instructor bíblico, pero no es mi función compartir el Evangelio con los que están bajo mi esfera, a los cuales no llegarían nunca esas personas, entonces vos estás mal. Pedirle al Señor que ponga en vos el sentir de Cristo. Si vos tenés el sentir de Cristo, va a ocurrir lo que ocurrió en Pentecostés, porque los discípulos estaban unánimes juntos pidiendo el poder. Más que pidiendo, reclamando el poder. Reclamaron el poder que Dios les había prometido. ¿Y qué pasó? Fíjense, después de que predicó Pedro,
versículo 41, empezaron los resultados, ¿no? El 43 nos dice que muchas maravillas y señales, estoy en Hechos 2:43, eran hechas por los apóstoles, y el 41, versículo 41, dice que se bautizaron después de un sermón de Pedro 3.000 personas. ¿Cuándo fue la última vez que viste un sermón de 3.000 personas? Ah, pero ellos eran los apóstoles. ¿Qué eran? 120, casi lo que tenemos en nuestras iglesias. ¿Cuándo viste 3.000 personas? Es la primera vez que se habían visto tantos juntos, la primera cosecha del Espíritu Santo de personas vivas, ¿no? Después de la muerte de Cristo, con el poder del Espíritu. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Por qué Pedro no había bautizado 3.000 los 3 años, más de 3 años que estuvo con Cristo? Porque no había recibido todavía la ayuda en la predicación del Espíritu Santo. ¿Se entiende? Porque Pedro había predicado siempre lo mismo, arrepentimiento y bautismo. Es sencillito lo que él dijo. Fíjense ahí, un sermón de 10 minutos, no sé. Es sencillo y era lo mismo que había predicado siempre, nada más que ahora el Espíritu había mostrado que esto venía de Dios. Un fuerte ruido, un viento terrible, todas las lenguas de fuego arriba de la cabeza de los discípulos. Todo el mundo bajó la guardia y se dio cuenta que venía de Dios. Por eso Jesús había dicho, a ustedes les conviene que yo me vaya. Les conviene, no querían que se vaya Cristo. Les conviene porque viene el Espíritu Santo. Yo voy a rogar al Padre que les dé el poder del Espíritu. Y se los dio. Y ahora en una manera extraordinaria. Porque el Espíritu siempre trabaja. Pero trabaja en la conciencia, en los procesos químicos y eléctricos del cerebro. Haciéndome sentir bien cuando hago, digo, pienso algo que está bien. Y haciéndome sentir mal cuando digo, hago, pienso algo que está mal. Porque nosotros a veces decimos la voz del Espíritu. Yo no sentí nunca una voz clara con palabras. Pero sí sentí que algo me decía, hace esto. O que algo me decía, qué bien lo que hiciste, ayudar a un ciego a cruzar la calle. Me sentí aprobado. O me sentí desaprobado si en el caso contrario, ¿no? Y digo, hago, pienso y digo, porque el pecado puede estar a nivel de los pensamientos y nunca expresarse en un acto. El pecado no es un acto, es una condición interior nuestra, ¿no? Entonces el pecado puede estar en todos lados. Pero ellos predicaron y se bautizaron 3.000 en un solo día. Ahora eran 3.120. Y una semanita después, no sé cuánto habrá sido después, Hechos 4:4, dice que se sumaron. Y unas semanas después, solamente unas semanas después, dice Hechos 4:4, que se sumaron 5.000 personas más. Ahora eran 8.120. 8.120. ¿Vos creerías si yo te digo que en tu iglesia va a haber 8.000 personas más las que están ahora dentro de 2 semanas? A mí mi fe no sé si alcanzaría hasta ahí, pero así fue. Tenemos que tener fe. En este tiempo final, Dios va a manifestar el poder de su Espíritu para que en esta lucha encarnizada del final contra el enemigo podamos vencer. Podamos llevar a todos a los pies de Cristo. Va a haber una gran victoria. La lucha no va a ser fácil, no se garantiza fácil. No se nos presenta fácil. El enemigo va a poner todo, nos va a perseguir nuevamente para frenarnos, va a recurrir a su vieja arma de perseguir y matar, ¿no? Y vamos a vivir cosas como no se vivieron en la historia, porque esta es la batalla final. Acá nos jugamos todo lo que tenemos también. Voy a una frase del Espíritu de Profecía que está en el Evangelismo, página 507, párrafo 1. También en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, aparece la frase. Dice así: los discípulos no pidieron una bendición para ellos mismos. Estaban preocupados, en la hoja que copié mi frase, lo marqué, lo resalté. Estaban preocupados por la carga de las almas. El Evangelio tenía que ser conducido hasta los confines de la tierra y ellos reclamaron el poder que Cristo había prometido. Fue entonces cuando el Espíritu Santo fue derramado y miles se convirtieron en un solo día. ¿Cuándo fue derramado el poder del Espíritu? Cuando ellos lo reclamaron. ¿Por qué? Acá está la condición. Porque estaban preocupados por la carga de las almas. Entonces, primer requisito para recibir al Espíritu: amar tanto a la gente que me lleve a compartirles el Evangelio, a tener deseos de ganarlos para Cristo.
llevar la carga de las almas. A mí me suena como llevar la responsabilidad, porque Jesús le había dicho a los discípulos que tenían que llevar hasta los confines de la tierra el Evangelio y le había dicho que les iba a dar poder. Entonces ellos reclamaron la promesa, porque era terrible lo que les dijo. Esas 12 personas, 11 ya poco preparadas, era muy difícil para ellos. Para los 120 era muy difícil llevarle al mundo. No conocían ningún idioma más que un poco de arameo y griego, o mucho de arameo y un poco de griego. Entonces también tuvieron que recibir del Espíritu Santo el don de lenguas que en ese momento era necesario. Hoy hay predicadores en todas las lenguas, ¿no? Pero tenían que recibir ese poder y lo recibieron, y lo recibieron. Esto es muy importante. ¿Pero por qué lo recibieron? Porque sentían el peso de las almas. Primera condición para recibir, son dos, ahora en un ratito te digo la segunda. A mí me hace acordar, cuando era chico, a lo que viví de chico, a una de mis experiencias. Mi papá no era cristiano, mi mamá en el entonces, cuando le voy a contar esta historia, tampoco conocía el adventismo, ¿no? Y mi papá trabajaba en el club Boca Juniors. Él era cuidador, diríamos, o control, así se llamaba la función. Era como un inspector de ingreso a la cancha. Controlaban la entrada y a los hinchas que entraban a la cancha, que entren con su entrada, que no entren con nada. Él me quería llevar a la cancha. Nosotros somos 4 hermanos varones, yo soy el mayor. Yo era chiquito y mi mamá no quería por los peligros, hasta que la convenció diciéndole que me iba a llevar a la platea. Él le dijo, mirá, yo lo voy a llevar a la platea, lo voy a dejar con un amigo mío de confianza, sentado, porque en la platea vos te sentás a ver el partido, esa no es la popular, donde están todos parados, la hinchada. Y cuando yo vuelva y termine en el segundo tiempo mi función, vengo y miro con mi hijo el partido. Al poco tiempo estábamos los 4 asistiendo a la platea de Boca y nos volvimos plateístas, ¿no? ¿Qué es un plateísta? Ahí aprendí muchas cosas malas en la platea de Boca. ¿Qué es un plateísta? Un plateísta es una persona que no juega, ni se prepara para jugar, pero que viene y se sienta en un asiento cómodo, 40 metros más arriba que de los jugadores, y observa el partido para criticar. Eso es un plateísta. La tribuna, en las buenas y en las malas, te va a tirar para adelante. El plateísta, en las buenas o en las malas, te va a criticar. Te aseguro, ¿eh? El equipo puede estar ganando. Yo fui muchas veces a la platea y estuve muchas veces entre los plateístas. Si vos estás jugando mal el partido, ni te vas a sacar un saque de costado, ni te acerques a sacar un saque de costado, un lateral, cuando va perdiendo el equipo. Cuando va ganando, pero cuando va perdiendo, se acuerdan de todos tus familiares, te critican, te tiran cosas, porque el plateísta nunca está conforme. Alguien dijo que tal vez un plateísta es una persona que está muy dominado por sus esposas, bajo un trato riguroso toda la semana y van a hacer catarsis a la cancha. Puede ser. Pero creen que saben más que todos. Ellos dicen, ¿por qué el técnico no hizo otro cambio? Este técnico no sabe nada. Este jugador, ¿por qué no levanta la cabeza y da el pase al otro que está solo, que viene por el otro costado de la cancha? Es lindo, es fácil ver el partido tomando un jugo ahí arriba, fresquito, y criticar. Eso es fácil. Pero lo difícil es llevar la carga del partido. Yo pude experimentar esto cuando tenía 17 años y entonces mi papá tenía unos amigos fanáticos del club All Boys, un club de segunda categoría, y estaban probando gente. Entonces le dijeron a mi papá por qué no me decían a mí para que me vaya a probar. Y me fui a probar y entré. Practiqué con ellos diciembre, enero y febrero. Y llegamos al día del debut, un partido amistoso en la cancha de primera de All Boys. Libre la entrada, la gente podía venir a ver cómo estaban los equipos de las inferiores, cómo estaba la primera, todo. Y había partidos para ese fin, para que empezásemos a entrar en el ritmo de la competencia. Mi papá contento vino a la cancha con los 2 amigos para ver a su hijo, sentirse orgulloso. Y yo le decía, papá, calmate porque seguro que voy al banco. Hay 2 personas que juegan en mi puesto y yo soy el tercero. Si me pone algunos minutitos, ponete contento, no vengas con grandes expectativas.
Y mi papá me decía, no, yo sé que te van a poner de titular, porque yo sé cómo jugás y que esto y que lo otro. Bueno, lo cierto es que cuando dio el equipo, el entrenador en el vestuario, y llegó al puesto mío, yo jugaba en un puesto defensivo, él me dice, ahí va a salir Marcelo, de titular. Nos sorprendimos, mis compañeros también. Y me puse muy nervioso. No tengo tiempo de contarles más detalles, pero me puse tan nervioso pensando en que tenía que cumplirle al entrenador que puso la confianza en mí, que la gente de Olboy me iba a conocer por primera vez, yo tenía que jugarme el partido de mi vida, que mi papá se tenía que ir hoy orgulloso de ahí, que los amigos de mi papá, que esto, que lo otro. Tan nervioso entré que jugué uno de los peores partidos de mi vida. Desconcentrado totalmente del partido y pensando en agradar. Me dieron un pase, perdí una pelota en posición defensiva, gol del contrario. Y yo que había sido muchos años plateísta, desde chiquito, yo no sé, teníamos 9 años, 8 años, cuando nos llevó a la cancha hasta los 17, yo sabía perfectamente bien qué se podía estar diciendo de mí en la platea, del nuevo jugador, ¿no?, que jugaba. Lo comprobé cuando fui a sacar un saque de costado, porque me dijeron de todo. Y yo estaba avergonzado, porque ahí estaba mi papá. Para colmo, sobre el final del partido, no tengo tiempo de contar detalles, nunca me sacó el entrenador, quería demostrar por qué me había puesto. Yo quería salir de esa cancha, pero no me sacaba. Y al final del partido terminé malogrando un penal que me habían dejado patear, quizá para que arregle todo mi mal debut ese día en Floresta, en donde queda el club, ¿no?, la cancha del club. Así que cerré una tarde olvidable totalmente para mí, aunque no me la puedo olvidar, en Floresta. Pero ese día yo aprendí una cosa: es muy distinto ser un jugador y llevar la carga del partido que ser un plateísta y criticar. Y yo quiero aplicar esto a la iglesia, por eso puse esta ilustración. En la iglesia hay muchos plateístas. No llevan la carga de la predicación del Evangelio, pero critican, y mucho. Eligieron a un director de actividad misionera. ¿Cómo eligieron a este director? No vamos a ningún lado con este director. Esta junta de nombramiento no sabe nada. Con esta jefa de diaconisa no vamos a ningún lado. Y así, ¿no? Y en lugar de aportar, porque ellos llevan la carga del partido, están criticando y desanimando a los que juegan, porque son muchos menos los que juegan. Son pocos los que están llevando la carga del partido. ¿Qué debiéramos hacer? Bajar todos, entrenar, porque los plateístas están fuera de estado. ¿Y cómo entrenamos? Con las 3 cosas que nos enseña el santuario en el lugar santo: estudio diario de la Biblia, la mesa de los panes, oración en el altar del incienso y testimonio en el candelero. Dando nuestro testimonio personal de vida, de estudiando la Biblia y orando, nos preparamos para llevar personas a los pies de Cristo y ganar, ¿no?, este partido final, esta batalla final. Pero muchos critican y no apoyan. Y son muchos. Una vez yo era pastor de Mendoza, del distrito central de Mendoza. Habíamos terminado de construir una iglesia chiquitita entre un anciano y yo, todos los jueves, nosotros 2 solos. Era como nuestra hija, esa iglesita, ese templo, ¿no? Dios los dejó llegar cebados hasta ahí. Pero ahí iba a desenmascararlos, iba a mostrar la diferencia entre el verdadero poder del Espíritu Santo manifestado en Pablo y la falsificación que presentaban estos jóvenes. Entonces, llegaron los itinerantes que tenían las formas de los cristianos. Venían a decir en el nombre de Jesús el que predica Pablo. Después se lanzaban arriba a la persona, lo sometían, lo extenuaban, lo cansaban y se lo devolvían a sus padres, a las personas que lo habían traído. Y entonces, de esta manera avanzaban, sacaban plata y iban por todos lados. Pero acá Dios le dejó llegar a un verdadero endemoniado, con todas las reglas de los endemoniados, con todos los síntomas, vamos a decir, ¿no?, con las reglas de un endemoniado. Pero ellos no se dieron cuenta y pensaron que podían. Y entonces lo pusieron seguro dentro de la piecita, ¿no?, y fueron con la fórmula: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Pero fíjense la respuesta del demonio. Versículo 15 del capítulo 19 de Hechos. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? A Jesús conozco quiere decir
Usa el verbo ginosco en griego, lo reconozco como una autoridad. Porque un demonio es un ángel caído, Jesús era el jefe de los ángeles, lo conoce bien. Si estuviera Jesús acá, me voy volando, en otras palabras. Reconozco su autoridad. Y también estoy familiarizado, usa otro verbo, ¿no? Estoy familiarizado, escuché hablar de Pablo. Escuché hablar de Pablo. ¿Cómo escuché hablar de Pablo? Porque en ese vestuario visitante, vamos a decir, o local, porque por ahora es el príncipe del mundo hasta que Cristo tome lo que merece y lo que logró en la cruz, el enemigo, pero el enemigo tiene, el espíritu de profecía lo presenta más de una vez, como reuniones con los demonios, donde va comentando las cosas y sus planes. Y entonces seguramente habían escuchado al enemigo encargarle a otros demonios el cuidado y el amedrantamiento de Pablo, o sea, lo querían disminuir, que no predique más el Evangelio, y no lo habían logrado. Y entonces ahora ellos estaban familiarizados por haber escuchado lo que el enemigo había hablado de Pablo en esas reuniones. A Pablo lo conozco también, estoy familiarizado con él. Pero ahora viene la pregunta del $1.000.000. ¿Pero ustedes quiénes son? ¿Pero ustedes quiénes son? Excelente pregunta para la reflexión nuestra. En esta batalla final que se está comenzando a desatar, ¿quién sos vos para las fuerzas del mal? ¿Sos un soldado de oficina o sos un soldado de trinchera? ¿Sos un jugador profesional o sos un plateísta? ¿Quién sos? Ahora voy con esa pregunta, pero déjenme leerle la última condición. Después de esto le quedó claro a mucha gente, antes que cierren Hechos 19, que aceptó el Evangelio y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor, versículo 20. ¿Y cuál es la última condición? La primera es amar tanto a la gente que tengo deseos de llevarlos a los pies de Cristo. Y la segunda, esa es personal, la segunda es grupal. Y está en esta frase que les voy a leer ahora, de Elena de White. La frase está en Servicio Cristiano, página 314. Dice así: el gran derramamiento del Espíritu de Dios que va a iluminar a la tierra con toda su gloria no va a acontecer hasta que tengamos un pueblo iluminado que conozca por experiencia, yo subrayé por experiencia, todavía esa no es la condición, ¿no? Lo que significa ser colaboradores de Dios. Una cosa es decir, nosotros colaboramos con Cristo, todo, y otra cosa es ser colaborador de Dios en la predicación del Evangelio. Cuando nos hayamos consagrado, termina la frase, plenamente y de todo corazón al servicio de Cristo, Dios lo reconocerá por un derramamiento sin medida, lluvia tardía, poder especial del Espíritu Santo, un derramamiento sin medida de su Espíritu, sobredosis del Espíritu, doble porción, algo especial, no es el actuar común en la conciencia. Pero esto no ocurrirá, acá está la condición, hasta que la mayor parte de la iglesia no colabore con Dios. La mayor parte de la iglesia, ¿cuál es? Por lo menos la minoría más simple, la minoría simple como se le dice, es mitad más uno. Hasta que el 50% de la iglesia más uno no estén activos, el Espíritu Santo no se puede manifestar. Yo les decía que la vez que construimos esa iglesita, el 5% de la iglesia estaría activo. Hoy quizás el 45% está activo, quizás el 48%, quizás el 50% y faltás vos. Pero estoy seguro que no está dada la condición de la mayoría. Mitad más uno, 50% más una persona más. ¿Por qué? Porque cuando ese uno se ponga en sintonía con Dios, no va a demorar ni un segundo el Espíritu Santo en derramar su poder, porque Él está deseoso de hacerlo y está esperando que se den las condiciones. Esa iglesia era como nuestra hija y entonces en la inauguración yo estaba muy entusiasmado, iba a venir gente de todas las iglesias. Fui antes al templo, ordené todo. Y cuando ya había orado y arreglé todo lo que había que arreglar, me puse y me senté a esperar a la gente y a pensar. Y miré para adelante y vi un cartel que yo mismo había puesto en la iglesia, porque lo habíamos puesto en todas las iglesias de Sudamérica. Tenía, o del mundo tal vez, ¿no? Tenía el lema y el eslogan para ese año. El cartel decía 1 millón en acción, decía misión global,
el lema, y abajo el eslogan, 1 millón en acción. Y yo, apurado con tantas iglesias, a veces los pastores no tenemos tiempo de detenernos mucho en algunas cosas, ¿no? Pero ahí tuve tiempo y pensé, ¿cómo 1 millón? Si nosotros éramos 12 millones, ahora somos 24 millones contados por la escuela sabática en todo el mundo, pero éramos 12. Y yo dije, ¿cómo 1 millón en acción es un blanco a alcanzar? Quiere decir que hay más de 11 millones de personas que no están activos, que son plateístas. Y había muchos más, porque había que llegar a 1 millón en acción. El eslogan era bien realista. Me dio vergüenza delante de Dios como ministro. Me arrodillé y le pedí perdón a Dios por mí, por la actitud de todo el pueblo. Se ve que de ahí para acá mejoramos un poco, ¿no? Porque nos duplicamos en poco tiempo y en neto. Se ve que cambió la cosa, pero éramos menos del 5% en acción. El 95% estaba en la platea criticando y 5 trabajando. No podíamos nunca ganar este partido. Hoy podemos haber mejorado y creo que mejoramos mucho, pero todavía nos falta para llegar a la segunda condición. Para cerrar, vengan conmigo a Hechos 19 y rapidito analizamos algo. Pablo llega a la ciudad de Éfeso, se encuentra con un grupo de 12 cristianos, ¿no?, que habían aceptado a Cristo, y empiezan seguramente a charlar. No dice el diálogo previo, pero no se entienden las preguntas si no imaginamos un poquito por qué Pablo preguntó esto. Yo me lo imagino así. Pablo le habrá dicho, ellos le habrán dicho a Pablo, ¿vos sos el famoso Pablo que abrió tantas iglesias? Sí. ¿Y a ustedes cómo le va en Éfeso, muchachos? No, acá es difícil. Yo, en los demás lugares, claro, Corinto, Tesalónica, otros lugares es fácil, sí, podría ser Tesalónica, ¿no? Pero acá en Éfeso, estoy en Hechos 19, ¿no? Acá en Éfeso es muy difícil. Y entonces por eso creo que Pablo le habrá preguntado lo que le pregunta en el capítulo 2, el versículo 2. Dice, perdón, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos dijeron, ¿Espíritu qué? Espíritu Santo. Nosotros no habíamos ni escuchado eso, ni sabíamos que había Espíritu Santo. Y dice, ¿cómo? ¿Y ustedes, cómo fueron bautizados ustedes? Y a nosotros nos bautizó Juan el Bautista. ¿Están siguiendo el diálogo en la Biblia? Yo lo estoy parafraseando un poquito para ganar tiempo. Ni sabíamos que... Sí, Juan el Bautista sí nos bautizó. Dice, pero Juan dijo que creyeran en uno que venía después que él, que lo iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Eso lo dijo Juan. Pero nosotros no lo escuchamos. Y bueno, ¿y qué podemos hacer? Queremos ser bautizados de nuevo. Y Pablo los rebautizó. No habían caído ni en pecado, pero los rebautizó. ¿Por qué? Porque en base a una luz mayor que habían comprendido, reafirmaron el primer bautismo. Como pasa con la gente que viene de otra denominación. Era la luz que tenía, sabía algo y se bautizó en su denominación. Nosotros lo bautizamos de vuelta no para anular el bautismo anterior, sino para confirmarlo en base a una nueva y gran luz que ahora conocieron. Y de ahí salieron. ¿Y qué pasó? Recibieron los dones del Espíritu para predicar. ¿Por qué? Porque ellos querían realmente ganar personas para Cristo. Amaban a la gente y la querían llevar a los pies de Cristo. Y Pablo se quedó para ayudarlos 2 años más en el lugar. Y la Biblia dice que Dios hacía milagros extraordinarios por las manos de Pablo. Y un día llegaron, había aceptado mucha gente y otros no habían aceptado el Evangelio. Y Dios quería ganar más personas ahí. Entonces dejó que lleguen unos impostores, versículo 13, que lleguen unos impostores a Éfeso. ¿Quiénes eran los impostores? Hay un grupo de jóvenes, no se nos dice el número exacto, pero entre ellos había 7 hermanos, hijos de un tal Esceva. ¿Lo están leyendo ahí? Esos hijos de este jefe de los sacerdotes, estoy en el versículo 14, que venían por las playas. Yo los imagino así, déjenme imaginar porque tampoco se nos dice cómo aparecieron. Estos no eran cristianos, pero habían escuchado que los cristianos les daban hospedaje a los predicadores cristianos y que a veces le daban de la ofrenda también, para que se pudieran mantener, ¿no? Y los diezmos. Y ellos habrán pensado, ¿por qué no nos vamos de vacaciones? Porque nosotros no trabajamos, no tenemos plata, por todas las playas y decimos que somos cristianos. ¿Y cómo vamos a hacer? Y decimos que sacamos demonios, como dicen ellos. Pero no sabemos sacar demonios. ¿Pero vos te crees que son demonios?
Esos son locos, nerviosos, gente colérica. Los agarramos, le damos una paliza dentro de una salita y se los damos mansitos, ¿no? Para que se los lleven. Y después cambiamos de playa. Ahí había llegado a Éfeso. Venían bronceaditos, bien, supongamos que fuesen 20 jóvenes, 20 amigos, 15, no sé cuántos, y venían contentos. Dios los dejó llegar cebados hasta ahí. Pero acá, y está deseoso de que se den esas condiciones y de entregar todo su poder. Estamos cerca, el momento final está cerca. Y la gran pregunta es, ¿qué estoy haciendo hoy por Cristo? ¿Yo soy un plateísta o un jugador de adentro de la cancha? Ahí sí, ahí hay que sentir el partido. Ahí no es tan fácil como decir, mirá el que estaba allá, porque ahí te pegan, te aprietan, hay que cambiar el aire, hay muchas cosas. Yo lo aprendí el día que Dios me dio una lección, pasando de plateísta a jugador. Es muy distinto estar acá en la batalla. ¿Vos sos un soldado de trinchera o un soldado de oficina? Porque un soldado de oficina no sabe más que escribir y teorías y cosas y papeles. Pero si sale a la batalla, al enemigo no le da ningún miedo. Pero un soldado de trinchera, un veterano, sí. Porque ese tiene olor a pólvora. Porque ese estuvo bajo tiroteo. Porque ese salió a buscar a su hermano que lo hirieron, a su amigo. Aún con el cuerpo muerto, va y lo busca bajo riesgo de su vida. Nosotros tenemos que salir a buscar a los que están heridos de nosotros, a los que se fueron de la iglesia también. Eso es predicar el Evangelio, no olvidar a nadie. Y vamos a triunfar, créanme que vamos a triunfar. ¿Quién sos vos para la fuerza del mal? Tenemos toda la tarde para reflexionarlo. Hoy hace un balance de tu vida espiritual en la iglesia, en el pueblo de Dios. ¿Quién sos vos? ¿Vos pusiste todos tus talentos, tu tiempo, tus tesoros, toda tu vida en las manos del Señor? ¿Ya te diste cuenta que sos un mayordomo, no más que administrás cosas y sos soldado del Señor? Yo te invito a que lo seas y que hoy tomes una decisión delante de Dios. Tenemos que consagrarnos completamente porque el Señor está viniendo. Que Dios te bendiga.